Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a continuar con la parte 2 de la aplicación de Angular con señales. En la primera parte vimos cómo empezar la aplicación, la empezamos con NX, hicimos las rutas, el modo de layout y hicimos la directiva custom para el tema del scroll infinito. Vamos a realizar ahora la segunda parte, que es la parte de los favoritos, es decir, cuando nosotros hacemos clic en las imágenes que se guarden, que el estado se guarde en el local storage. ¿Vale? En vídeos próximos o posteriores intentaremos guardar ese estado de otra manera, ¿vale? Utilizaremos señales también para ello, pero vamos a ver todas las maneras que hay, ¿vale? Vamos a realizarlo ahora con la manera clásica, que es el local store. Es el almacenamiento propio del navegador, ¿vale? Vamos con ello. Si os dais cuenta, yo he cambiado la cabecera, me gusta más ese azulito, ¿vale? ¿Por qué? No sé, cuestiones de gustos. Vamos a crear el servicio de los favoritos, ¿vale? En este caso. Vamos con los favoritos y vamos a crear aquí un servicio, ¿vale? favorites.service.ts, ¿vale? Lo creamos. Esto es de tipo injectable, ¿vale? Con el provided en root, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es básicamente pues un export class favorites service, ¿vale? Y lo vamos a dejar en primer lugar, ¿qué vamos a necesitar aquí? ¿Vale? Vamos a crearnos algo privado que sea pues nuestros favoritos, ¿vale? Y estos favoritos pues son de tipo foto. Es la interfaz que declaramos en el servicio, ¿vale? Y además de esto vamos a necesitar un favorites subject, ¿vale? Que será de tipo observable, por eso le ponemos el dólar para identificarlo. Y esto será de tipo new behavior subject, ¿vale? De esto. Y lo iniciamos a vacío, ¿vale? Ahora veremos por qué hemos creado este observable de manera privada, ¿vale? Para solo poder manejarlo aquí dentro, y estos favoritos también para solo manejarlo aquí dentro. ¿Por qué? Porque haremos un getter para poder obtenerlos de manera pública. Luego tenemos nuestro constructor, ¿vale? ¿Y por qué el constructor? Pues porque quiero cargar, nada más me inicia la aplicación, no, mentira, cuando inyecte este servicio en mi componente de favoritos, quiero que directamente me cargue los favoritos, ¿vale? Y en primer lugar vamos a hacer pues algo público para poder acceder a esos observables que nos vienen de ese behavior subject. Get favorites, ¿vale? Es un observable de tipo foto, un array de fotos, ¿vale? Y hacemos un return de this.favoritesubject.to tú no, es punto as observable, eso es, ¿vale? Entonces desde favoritos, desde mi componente favoritos, accederé al servicio mediante este método público, ¿vale? Y me devolverá un observable de este subject de aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Se podría dar el caso, ¿vale? Se podría dar el caso que me haga falta un favorito, ¿vale? Get favorite. Lo cogeríamos por ID de tipo string, ¿vale? Y esto me devolvería una foto. Y básicamente pues devolveríamos un return this.favorites.find, ¿vale? Y aquí es foto de tipo foto.
A mí es que yo soy partidario de tiparlo todo, ¿vale? Disculpar si se hace un poco engorroso, pero siempre he tipado todo y es como me gusta porque es como veo el código limpio. ¿Vale? Más cosas. Aparte de esto, de los favoritos, esto de que se queja de... es que claro, este find nos puede dar undefined, ¿vale? Directamente. No sé qué versión de TypeScript estoy utilizando, pero esto debería 5.4. En la 5.5 el type infer ya existe y esto no debería dar error, ¿vale? Vamos a poner pues esto y undefined, ¿vale? Esto directamente lo infiere y sabe que es foto, que nosotros queremos devolver foto en la versión 5.5 de TypeScript, pero bueno, da igual. No nos preocupa esto. Otra cosa que queremos hacer es añadir a favoritos, ¿vale? Desde nuestro servicio, desde nuestro componente de fotos, ¿vale? Aquí vamos a volver un void, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es this.favorites, ¿vale? Bueno, más que esto, vamos a hacer if diferente de this.favoritos.sum, ¿vale? Si no hay ninguno que tenga esa ID, ¿vale? P de foto, p.id diferente, ¿vale? De ID, del ID de la foto que le pasemos, foto ID, pues string, y esto lo puedo aplicar aquí también porque me gusta más que sea foto ID que ID, la verdad, ¿vale? Si no hay ninguno ya que hayamos añadido, ¿vale? Si no lo hemos añadido, ¿vale? Entonces es cuando podemos hacer un push a estos favoritos, ¿vale? This.favorites.push, ¿vale? Y subimos pues la foto en este caso, ¿no? Foto. Claro, esto no es un photo ID, es una foto de tipo foto, y aquí es foto, es foto.id, ¿vale? Y aquí, aparte de esto, hay que guardarlos en local storage, de modo que haríamos this.save favorites, save favoritos, y esto pues es privado, ¿vale? Más cosas. Aparte de eso, podemos también eliminar, ¿no? Remove from favorites, ¿vale? Tipo void. Y lo que hacemos pues es hacemos un filtrado, ¿no? Pues this.favorites es igual a this.favorites.filter, ¿vale? IP de foto, IP.id, ¿no? Pues diferente de foto ID, ¿vale? Y volvemos a guardar los favoritos en local storage, ¿vale? Vale, vamos a centrarnos. Private save favorites, esto es de tipo void, y lo que haremos aquí dentro es local storage punto, ¿vale? Set item favorites, ¿vale? Favoritos, y json.stringify
guardamos en nuestro local storage, ¿vale? Del navegador los favoritos y además lo pasamos todo a cadena, ¿vale? Pasamos todo a cadena, pues nuestro favorites, ¿vale? Lo pasamos todo a cadena y cuando lo guardamos también hay que actualizar nuestro propio observable, ¿vale? Entonces lo que haríamos es this.subject.next, ¿vale? ¿Y qué le pasamos al next? Pues this.favorite. Le pasamos esto nuevo porque cuando lo eliminamos, esto ya lo actualizamos aquí. Luego cuando añadimos también lo actualizamos aquí, ¿vale? Es mejor suscribirse que hacerlo estático. Luego vamos a tener otro que es private de cargar los favoritos, ¿vale? Load favorites. Esto los cargamos de local storage, ¿vale? Const stored favorites es igual a local storage.get get item es item, ¿vale? Get item y obtenemos los favorites que los hemos guardado aquí con esta llave, ¿vale? Esta llave la podemos exportar como una constante para no ponerlo aquí, ¿vale? Como un magic string. Sí, bueno, pero para el ejemplo que nos ocupa no nos importa mucho, ¿vale? Y si tenemos favoritos guardados, ¿vale? Que no nos dan defined, lo que vamos a hacer es básicamente es parsearlos, ¿vale? Porque están como formato string ahí dentro. Nos los traemos parseados y los enviamos mediante el observable, porque a lo que nos suscribimos es al observable dentro del componente, ¿vale? Entonces, this.favorites es igual a json.parse, ¿vale? De stored favorites, ¿vale? Y lo mismo con el observable, this.favorites subject.next, ¿vale? De this.favorites. ¿Qué os parece? ¿Vale? Y ya tendríamos el servicio completo, ¿vale? Vamos a ir a nuestro componente de favoritos, ¿vale? Componente de favoritos, y en el componente de favoritos necesitamos nuestro servicio, ¿vale? Nuestro servicio, luego necesitamos de igual manera claro, va a tener un botón de eliminar abajo en favoritos y luego un botón de mostrar, ¿vale? Pero en primer lugar tendríamos que tener los favoritos. Y ojo aquí y hagamos hincapié en lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Porque vamos a ver el toSignal. ¿Os acordáis del vídeo anterior? Que no nos funcionaba muy bien porque es un poco estático y tendría que tener algo como un computed para hacer trigger todo el rato. Pues aquí lo tenemos. Este observable se va a ejecutar cada vez que nosotros guardemos o eliminemos, ¿vale? Entonces tendríamos nosotros aquí en favoritos, favorites es igual el toSignal, ¿vale? Este viene del Angular Core XJS Interop. Y lo que le pasamos aquí, fijaros qué interesante, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Nos traemos private read only de favorites service, ¿vale? Lo inyectamos, nuestro servicio que acabamos de crear, y es favorites service, ¿vale? Y aquí lo que hacemos en el toSignal es pasarle ese observable, ¿vale? Fijaros la potencia de esto. This.favorites.getFavorites, ¿vale? Fijaros en esto, qué bonito. Si yo me voy ahora a console.log, ¿vale? Ahí, tengo que meterlo en el constructor, ¿vale? Pero para que veáis cómo podemos jugar con esto. Vais a ver que este console se ejecuta
cada vez que eliminemos o vayamos a añadir, ¿vale? Vamos a verlo en el navegador, ¿vale? Fijaros, yo le doy, por ejemplo, aquí, Add Favorite, ¿vale? Le doy, ¡ay! No puedo añadir porque evidentemente no funciona, porque evidentemente no, en fotos no he hecho nada aquí, ¿vale? En imagen, en este de aquí, vamos a hacer que este sea pointer, ¿vale? Para que vea que puedes hacer clic. Y en este span de aquí vamos a, por ejemplo, clic. Y en este clic, en fotos, hay que traerse el servicio de favoritos, ¿vale? Aquí mismo, favorites service, y aquí vamos a hacer un método que sea add favorite, vale, tipo void, vale. Y lo que vamos a hacer aquí es, primero lo añadimos porque recibimos una foto, vale, luego actualizamos nuestras fotos, vale, las filtramos para que desaparezca porque no lo queremos, ¿no? Si ya le, o bueno, la puedo dejar, nos da un poco igual. This.favoriteService.addToFavorite y foto. Aquí recibimos foto de tipo foto, ¿vale? Y este add favorite lo vamos a poner aquí y le vamos a pasar foto. Y aquí lo que a mí me gusta hacer es this.photos.set, ¿vale? Pues this.photo. Volvemos a estructurar this.photos.filter, ¿vale? De P de tipo foto. Y aquí básicamente es que el ID de la foto, ¿vale? Sea diferente, ¿vale? Es decir, que la foto.id sea diferente de foto.id, ¿vale? Esto es una señal, ¿vale? Esto lo que nos ayuda a hacer es que cada vez que añadimos se refresca y esa foto desaparece porque ya la hemos añadido, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos al navegador. Y en el navegador no me aparece el cursor pointer, se lo acabo de poner. No entiendo por qué. A ver. Porque se lo he puesto al div. ¿Se lo he puesto al div? Sí. Al div se lo he puesto. Hay que ponérselo al span. Cursor pointer. Vale. Se lo he cambiado, ¿vale? Y ahora ya aparece, ¿vale? Vamos a ver en consola, ¿vale? Le doy, ¿vale? Se quita. Claro. No aparece el otro console porque es en la vista de favoritos, evidentemente. No me llega, ¿vale? Pero ¿veis? Estoy añadiendo. Y si yo me voy a favoritos, ¿vale? Solo tengo un favorito. Qué raro. Y he encontrado el error, chicos. Era un error de sintaxis en favoritos. Aquí en el igual aquí de añadir favoritos estaba con exclamación, ¿vale? Y no debería de ser así. Es decir, si ya está, pues que ya no la añada. Aunque esto es un doble check, porque en fotos ya directamente aquí cuando añadimos hacemos el filter, ¿vale? No pasa nada. De hecho, si vamos ahora al navegador y comprobamos, ¿vale? Lo de añadir, ¿ves cómo desaparecen? Y tendría, pues, si me voy a aplicación, tengo un montón, ¿veis? Ahora ya se añaden, ¿vale? Si yo me voy ahora, volvemos al código,
Lo que vamos a hacer para pintarlas, vamos a copiarnos esto, básicamente. Esto lo podemos reutilizar si queremos, pero bueno. Vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Y esto es favoritos, ¿vale? En vez de fotos son favorites. No utilizamos esta directiva, ¿vale? Luego, no sé si comenté lo de la directiva esta del ng-source, la de ng-optimized image, ¿vale? También nos permite cargar imágenes con un CDN, con un loader nuestro propio. También está bien para hacer lazy load de las imágenes. Es muy extensa la directiva, pero muy interesante, ¿vale? Os animo a que indaguéis y la trastéis y hagáis cosas con ella. Es muy chula y hace muchas cosas. Aquí, remove favorites, voy a pasarle el ID y vamos a crear este método para eliminar favoritos. Esto es un remove, ¿vale? Fácil. Vamos a crearnos el método aquí abajo. Void y this.favorites.remove from favorites y le paso el photo ID. Esto es de tipo string, ¿vale? String. Muy bien, vamos a ver si funciona bien. Guardamos, vale, vamos al navegador, vale, estamos aquí, vamos a añadir más, vale, veis aquí se actualiza 70, tenemos un montón y cuando no vea favoritos, vale, tengo un montón. Si elimino, vale, veis cómo va bien, se eliminan todas, se eliminan. Vamos eliminando. Qué bonito. Tenemos 2, 3, 4. Tenemos 4, ¿vale? Veis que la aplicación funciona pero que muy bien. Vamos a quitar este console.log de esta que creamos, ¿vale? De la directiva. Ya no nos hace falta porque ya lo vimos. Y bueno, pues creo que vamos a dejar el vídeo de los favoritos hasta aquí, ¿vale? Ya que en el próximo, no sé si os habéis fijado, pero había por aquí una imagen que no tenía foto, ¿vale? Y salía directamente el alt. Ahora no sale. Pero había uno, a ver si consigo. Bueno, había uno que no tenía imagen. Si carga uno que no tiene imagen, lo que podemos hacer con el Angular ng optimized image es ponerle una por default, ¿vale? Esto es muy interesante. Default, ¿vale? Fijaros, aquí le podemos poner con este provider. Yo lo haría a nivel global de la aplicación o nivel global o en el core. Y le podemos poner una por defecto, algo que salga en, no sé, algo en gris, con cruces, como os venga mejor. Pero es guay esta directiva. Bueno, como veis, hemos hecho una aplicación full signals, ¿vale? En poco tiempo, menos de 2 horas. Y como veis, tiene animaciones y todo, es muy chula, ¿vale? Vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale, chicos? Y nada, dejarlos en los comentarios y continuaremos, ¿vale? Con esta aplicación. Haremos muchas más cosas de gestión del estado, ¿vale? No os preocupéis por ello, que vamos a seguir con la aplicación, ¿vale? Nada, espero que hayáis disfrutado y dejar en los comentarios si tenéis cualquier otra petición que podamos incorporar o mejorar. Muchas gracias.